Bienvenidas y bienvenidos a Open Bar. Hoy retomamos un tema que ya ha estado sobre esta barra varias veces, pero por su peso y urgencia merece la pena retomar. La militarización de la vida pública mexicana. La prohibición de militares en cargos de elección popular en México y otros países surgió para evitar el militarismo, es decir, que las Fuerzas Armadas tuvieran influencia directa en las decisiones civiles. Era una forma de proteger la democracia y la separación de poderes tras décadas de gobiernos autoritarios o de golpes militares en América Latina. Para hablar de ello nos acompaña Daira Arana Aguilar, directora general de Global Thought México, México le decimos, sí, y una de las voces más lúcidas y críticas en el debate sobre relaciones civil-militares en México. Daira, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola. Para celebrar tu presencia te hicimos un gin and tonic. Oh, perfecto. Tiene pimienta roja para darle un toque de rojo sanguinario y un poco de verde porque pues milicos, ¿no? Ok, para estar a tono. Bienvenida, salud. Gracias. Una barra, un tema y una conversación. Soy Andrés Pascue y esto es Open Bar. No te quedes fuera. Se acaba de aprobar una reforma. Bastante al vapor, bastante sin debate, pero es una reforma muy importante que nos pone ante unos riesgos estructurales importantes, que es que los militares puedan con mucha más facilidad estar en la boleta. ¿A qué nos arriesgamos con esto? Ay, pues nos arriesgamos a muchas cosas. Primero, a seguir normalizando la participación de las Fuerzas Armadas, sobre todo de miembros militares, en el espacio público, ¿no? Que cada vez la vemos más. Ahora no solamente hacen labores de seguridad pública, sino que también hacen trenes, también construyen aeropuertos, también administran empresas. Las aduanas, siempre me parece muy grave. Entonces tenemos como este componente donde las Fuerzas Armadas ya tienen las armas, tienen influencia en la toma de decisiones políticas, tienen poder económico al convertirse en una entidad empresarial y ahora además está abriendo esta puerta que, cabe decir, no estaba prohibida como tal en la Constitución, pero de alguna forma es como cuál es la necesidad de poner explícitamente que ahora también tienen licencias para, si gustan, contender a cargos de... Pero era un poco más difícil, ¿no? Tenía que realmente haberse alejado de la vida militar de forma muy explícita y ahora pues más bien es pues nomás pedir licencia. Exacto. Porque lo que a mí me preocupa es ¿cómo sabemos, por ejemplo, si eres un general y dices, yo quiero ser alcalde o quiero ser gobernador? Pues tienes una tropa, ¿no? O sea, ¿cómo podemos garantizar la neutralidad castrense en ese sentido? Sí, es muy poco probable que se pueda garantizar y más allá de tengas una tropa y cómo puedas movilizar a tu gente de la milicia para o que vote por ti o que hagan, claro. Hay como muchas otras cosas que tienen que ver con ese requisito de estar separados 6 meses de un cargo militar antes de contender a ello, ¿no? Que tenía que ver con pues estar más inmerso en la vida civil que en la vida militar, ¿no? Entonces ahí es como algo que nos debería de preocupar. Pero yo agregaría algo que me parece interesante y tiene que ver con sumar todo esto que has mencionado con el hecho de que las Fuerzas Armadas ya tienen mucha participación con los actores políticos, conocen cómo se manejan las elecciones, saben cómo se ganan, entonces podrían tener mayores facilidades también. Pensemos Tienen muchísimos recursos. Ah, claro, ¿no? recursos. O sea, tienen recursos organizativos, tienen recursos. O sea, no hay ninguna forma, y sobre todo estamos viviendo un momento con la desaparición de órganos de transparencia y órganos autónomos. ¿Quién nos va a garantizar que no va a haber un abuso ahí, no? Porque básicamente las autoridades nos dicen que confían en mí. O sea, neta, soy súper buenísima onda. Sí. Pero, pues, si no, y si digamos en el caso remoto de que en efecto fuera cierto, pues, ¿qué tal si un día llega alguien que no? Sí, las probabilidades son, o sea, digamos, no podemos decir que van a hacer uso malo de los recursos o que van a, digamos, tener un cargo público y van a hacer cosas malas en términos muy coloquiales, pero tampoco podemos decir que van a ser los mejores o que van a tener cosas muy positivas, ¿no? Justo en lo que mencionabas, veía yo en otro programa que Mónica Meltis nos explicaba muy bien justo cuáles son los riesgos de esta falta de transparencia, falta de rendición de cuentas y todo lo que tiene que ver con la participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública, ¿no? ¿Qué nos hace pensar que no se va a trasladar eso? Sí,
están ocupando un cargo de elección popular, por ejemplo. Yo sí veo muchos riesgos ahí y más lo pienso, por ejemplo, con el movimiento del partido en el poder actualmente, que parece querer reforzar como sus filas a partir de decir, bueno, la gente sigue confiando en las Fuerzas Armadas, pues utilicemos esto a nuestro favor de manera electoral. Claro, porque tienen buena opinión, claro, que no deja de ser irónico conociendo pues todos los casos de violaciones a los derechos humanos en manos del ejército que se han visto y de las Fuerzas Armadas diversas, y además de la opacidad y además de en fin, un montón de cosas, pero sí logran mantener una buena imagen. Pero lo que me cuesta más trabajo entender es ¿qué decisión crees tú que se haya tomado que dijeron vamos a meter a los militares en todo? O sea, 250 más o menos empresas públicas están siendo dirigidas por militares. ¿Por qué? ¿Cómo te lo explicas? Pues bueno, al menos desde mi perspectiva más académica, lo que encuentro es que hay beneficios tanto para las autoridades civiles como para los propios militares de estar inmersos en estas tareas. Pensemos en algo muy básico. En los 90 hubo muchos discursos en América Latina sobre los militares ya no son necesarios. No los vamos a necesitar porque guerras no va a haber. ¿Y qué hicieron los militares? Dijeron, no, sí nos van a necesitar y nos vamos a meter en seguridad pública y nos vamos a meter en todo lo que podamos meternos. ¿Por qué o cómo? Con la carta de la eficiencia y de la lealtad. Claro. ¿No? La honorabilidad, que está muy ligado a mucha de la confianza que también tiene la gente en las Fuerzas Armadas es porque las creen incorruptibles, ¿no? Cuando ya conocen actos de corrupción, las saben vinculadas a estos actos, la confianza disminuye, ¿no? Entonces sí está muy vinculado esto. Pero claro, es difícil vincularlos si son completamente opacos. Pues toda seguridad nacional, ¿cómo chingados te vas a enterrar de nada, no? Y ahí tiene todo que ver estos cambios legislativos que vimos, ¿no? Por un lado, no es solo permitir que con una licencia especial puedan miembros de las Fuerzas Armadas que estén dentro de la Guardia Nacional participar o tener un cargo de elección popular, sino también lo que tiene que ver con inteligencia, con ya no tenemos INAI, con las Fuerzas Armadas, todo es seguridad nacional y por lo tanto tienen permiso de ser más opacas. Entonces, o reservado, porque reservan también así de 5 años, 7 años. Y en 5 años, con la inmediatez en la que vivimos, pues ya se nos va a olvidar, ¿no? O sea, como que pocas personas o pocas organizaciones le dan seguimiento a esos temas. Y los civiles se han visto muy beneficiados con esto también porque de alguna forma les permite deslindarse un poco de ciertas responsabilidades. Dices las autoridades civiles. Sí, no, claro, sí. O sea, que lo hagan los militares porque pues ya cualquier cosa que salga mal, pues ellos tienen la culpa, pero además de eso, pues yo me puedo dedicar a mis cosas electorales en lo que ellos se dedican a implementar la política pública mal o bien, pero no lo están haciendo ellos y creo que esa dupla parece que les está funcionando bastante bien. La Sedena, por ejemplo, pues ha aumentado mucho sus recursos, ha mejorado mucho sus instalaciones, ¿no? Ahora, pero también sabemos, y digamos, esto no es algo que nadie, o sea, ningún militar puede hablar de esto o quiere hablar de esto públicamente, pero también sabemos que había un sensible descontento durante el gobierno anterior con la estrategia de abrazos y no balas, la chama, porque sentían que no podían hacer nada y que no podían hacer su trabajo y que los tenían cavando zanjas cuando tenían que estar patrullando las calles, ¿no? Eso ha cambiado, ¿no? Ahora en esta administración y ha cambiado de forma interesante, que también vale la pena decir. Pero lo que siento es que en la medida en que están regresando a las fuerzas a hacer acciones de seguridad, no están abandonando las otras. Y después, ¿cómo lo sacas? No, es como lo comprobable. No, o sea, no es fácil sacarlos, ¿no? Y recordemos, el 129 constitucional, que es el que limitaba, ¿no? Como los militares solo pueden hacer lo que dice la disciplina militar, así decía antes de la reforma de septiembre del año pasado, cambia la reforma, la constitución, y ahora el 129 dice, los militares, las fuerzas más pueden hacer lo que las leyes les ordenen. Y básicamente también se les dan facultades al legislativo de legislar en torno a las funciones de las Fuerzas Armadas. Claro, ya son leyes secundarias y pues puedes decir, bueno. Entonces ya la apertura es máxima y es muy poco probable, al menos en la tendencia que hemos visto desde 1990 a la fecha, que leyes que les han dado atribuciones a las Fuerzas Armadas se reviertan. Por el contrario, se busca fortalecer, incluso subirlas al marco constitucional, como pasó con la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, para que sea imposible quitarlas después, a menos de que... Sí. Pero, y el tema es, en México tenía mucho sentido que los militares no estuvieran. O sea, esto no fue accidental, esa decisión. Tiene que ver con una historia y el periodo posrevolucionario, que había puros generales en el poder, ¿no? Y que no siempre tuvo los mejores resultados y que no tuvo, ¿no? Pero en ese sentido, la razón por la que tampoco se vale en otros países es porque los ejemplos internacionales de militarización son graves. O sea, lo que hemos visto en Venezuela, lo que hemos visto en otros países, es en la medida que las Fuerzas Armadas y el poder público se van compenetrando más y más y más,
pues empiezas de pronto a tener realmente un estado militar. Sí, y con estas características que son las que más preocupan, ¿no? Como pues represión, uso de las armas para de alguna forma contener movimientos sociales, reprimir a la población, que aunque nos digan desde el púlpito presidencial que eso no va a pasar, eso no garantiza que la dinámica no se dé de esa manera, ¿no? Eso creo que debería de llamarnos bastante la atención. Pues ya, porque yo si estuviera en una posición de poder, estaría bastante preocupado de que ya no les puedo decir a los militares que no, ¿no? O sea, porque pues ya de pronto les has entregado tanto y dado tanto presupuesto y tanto poder, que cómo les dices, no, saben que esto sí, ahora sí que no. Sí. No, creo que eso que mencionas es el reflejo de lo que tenemos el día de hoy, ¿no? La posibilidad de que si las Fuerzas Armadas o la élite militar buscan o quieren algo, estamos ante un momento donde es muy poco probable y muy poco factible para las autoridades civiles decirles, no puedes, ya no te puedo dar más potestades o no utilizarlas en ciertas tareas. Entonces sí, a mí me asombra, por ejemplo, la falta de movilización ante todo esto, ¿no? Es muy mínima, podría entender que hay miedo, ¿no? Que también hay poco entendimiento, pero también es muy grave que no estemos tomando como acciones que sean pues muy contundentes en incidir en nuestros actores. Esto lo hemos hablado antes y es algo que a mí no deja de preocuparme, que es, estamos con una sociedad completamente desmovilizada, ¿no? Porque digo, con Peña Nieto la sociedad estaba brutalmente movilizada, o sea, Ayotzinapa nos sacó a las calles, todo está indignado y la chingada, con la Casa Blanca, todo nos indignaba, todo, ¿no? Y está bien, o sea, y eso pues también devino en un cambio de gobierno, pero el resultado ahorita es alta popularidad del gobierno y una sociedad que ya no está queriendo, ya no está tomando la molestia de exigir nada. Esto lo hemos hablado varias veces, ¿por qué? Pues la verdad es que creo que pueden haber varias explicaciones. Una puede ser, la gente no asocia el autoritarismo con la izquierda, ¿no? Entonces piensan que el autoritarismo solo es la derecha. Pero es una noción muy mexicana, porque claro, no es el caso. En Latinoamérica hay experiencias diferentes. Claro. Pero nosotros con esta cosa de excepcionalismo, donde no tuvimos militarismo, ¿no? Y todas estas cosas que se ha dicho, como que estamos en esta situación donde la izquierda no la asociamos con el autoritarismo, ¿no? Y por otro lado, también hay tantos problemas para los cuales movilizarnos que es muy difícil elegir, ¿no? Pienso en la marcha que tuvimos hace una semana donde... Contra los gringos, obviamente contra los gringos. ¿Contra quién nos vamos a movilizar si no es contra los gringos? Pero de pronto es como todo se converge ahí y entonces es una marcha como al final antisistema, pero realmente qué del sistema es lo que te afecta. Es difícil, es complicado. Bueno, es entretenido esto del tema de la marcha de la gentrificación, porque ¿contra quién estaban protestando? ¿No? Pues en esencia tendrían que estar protestando contra el gobierno. Pero no estaban protestando contra el gobierno, estaban protestando contra los negocios, contra las clases medias altas, contra... ¿no? O sea, digo, y no es que no tuviera mucho sentido la marcha, yo no la cuestiono en el sentido de que la desigualdad obviamente causa frustración y enojo y rabia, bla, bla, bla. Pero está desplazada la rabia de donde debería estar, que pues, es culpa de que ha habido 6 gobiernos perredistas morenistas en la Ciudad de México. Esto ha sido decisión de ellos principalmente. Sí, han fomentado mucho estas políticas de desigualdad, de aumento de recaudación, etcétera, pero al mismo tiempo esos mismos gobiernos han fomentado una idea de que los militares están bien en donde están, que si se les dan más tareas no pasa nada, no tenemos que preocuparnos, simplemente tenemos que confiar y las cosas van a fluir, ¿no? A pesar de no resultados, a pesar de opacidad, a pesar de corrupción, tenemos este discurso que permea muchísimo ante otras cosas que están sucediendo en el país que, digo, es difícil también, entiendo, tomar decisiones sobre qué realmente me tiene que preocupar, sobre todo lo demás, ¿no? Algo que me parece muy entretenido de esta discusión es cómo vamos cambiando de opinión, ¿no? O sea, hasta hace 8 años, todos eran militares al cuartel, no a la militarización, ellos solo se sirven para matar, no sirven para resolver estos temas, y toda la izquierda estaba muy volcada en esa lógica, porque claro, los milicos eran de derecha. Pero pues cuando entraron al poder, pues le encontraron un montón de bondades, eso de que los militares se encargaran de todo, ¿no? Sí, empezando porque, digamos, son leales ante la nueva autoridad que cambia de ideología, digamos, entonces ahí un check para las Fuerzas Armadas, que históricamente han sido así, no es algo claro, distinto. No nada de inusual.
Pero también, por otro lado, creo que tiene que ver con no podemos contradecir a los líderes de todo, ¿no? Entonces, aunque no estemos de acuerdo con esta participación, pues tenemos que matizarla. ¿Y cómo se empezó este matiz? Esto no es militarización, ¿no? Se empezaron a negar. Claro. Ya, cuando se rompe esto es cuando justo la reforma del año pasado de Guardia Nacional, donde se pone, la Guardia Nacional es una institución militar con esta disciplina militar, pero para seguridad pública, ¿no? Entonces, reformaron su reforma. Exacto. La reforma de la reforma de la reforma, además, porque fue la tercera. Y aparte todos de ellos. Claro. Porque además, justo creo que así iniciábamos la conversación, ¿no? Esto ha sido muy express, ¿no? Han sido discusiones que no han tenido la técnica que se requiere para esto que se le está dando de facultades a las Fuerzas Armadas. No hay conocimiento de realmente qué deberían de hacer las Fuerzas Armadas en este país, qué no deberían de hacer. No hay conocimiento de su doctrina, de su entrenamiento, de nada de ellas en realidad. Y entonces es usarlas por usarlas. Tocas un punto que me parece absolutamente crucial en esto, que es cómo se abandonó la discusión de los temas. Porque las discusiones son agotadoras, son aburridas, tienes que llegar a acuerdos y sí que lata, ¿no? Pero escuchar a los expertos, escuchar a los analistas, escuchar a gente como tú, que el Congreso se diera espacios para decir, a ver, ¿qué riesgos tenemos? ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué no? Y que hubiera una discusión entre las congresistas para llegar a puntos medios era absolutamente crucial. Y ahora ya no está pasando. Y simplemente ya no parece importar, porque pues simple como tiene la aplanadora. Pero me preocupa de nuestra izquierda mexicana que se dio cuenta que pues dialogar es una lata y que prefieren no hacerlo. Sí. O sea, suena muy militar, ¿no? Suena como algo de milicos, pues ni lo discutamos. O sea, que sea una orden, y es un poco también el discurso, ¿no? Esto ha sido una orden de los civiles hacia los militares no tienen inferencia en esta toma de decisiones, pero al final creo que sí hay indicios de que ahí hay negociaciones entre las élites militares y civiles, pero además esto, ¿no? O sea, ya nos da flojera discutir, ya nos da flojera debatir. No sé si era una diputada o una senadora que dijo, no necesitamos tomarnos tanto tiempo para leer esta iniciativa tan larga si la metemos a ChatGPT y me da un resumen, ¿no? Es tu trabajo leerla con toda la finura, porque al final eso va a quedar ahí enmarcado en la ley y va a ser lo que conduzca la vida de millones de personas, ¿no? Bueno, y lo que hemos visto es que con este rollo de hacer reformas al vapor sin discutirlas, sin entrar a fondo a los temas, es que terminan dándose cuenta que tienen contradicciones, que ahora tenemos que ajustar esto, que siempre el artículo 1 y el artículo 4 pues dicen exactamente lo opuesto, etcétera. Pero a mí me parece profundamente irresponsable. O sea, creo que son súper flojos en el sentido de que usa el ChatGPT para que les lea la ley, ¿no? Y pues bueno, como vimos con Grok recientemente, pues las inteligencias artificiales de pronto pues sí se les da por ser engañosas y racistas y cosas. Sesgadas, totalmente. Entonces, digo, si el humano no tiene la capacidad o la voluntad de revisar estas cosas y ponerles los puntos sobre las IES, pues la inteligencia artificial no se va a tomar las molestias que el humano no se está tomando ni para programarla, ni para, pues de alguna forma hacer su chamba. Es más, no me sorprendería que descubramos que la escribieron con ChatGPT. Mira, no dudaría. Que no lo dudo, así de, un buen prompt. Ya veo perfectamente a Pepe Merino y su equipo. Es un buen prompt para sacar esta ley de telecomunicaciones. Te subo esta norma y nada más cámbiale todo lo que tenga que ver. Justo de que suene como una ley mexicana, ¿no? Sí, claro. Y se puede, ¿no? O sea, pero al final de cuentas es como con quién estamos, ¿no? Quiénes están ahí conduciendo la vida pública, porque no es solo el Ejecutivo, los secretarios de Seguridad y de Defensa, el Poder Legislativo tiene mucha complicidad en lo que estamos viendo el día de hoy. Estos vatos son súper irresponsables. Y esto les va a terminar. Nosotros estaba haciendo una entrevista ayer. Estábamos hablando sobre los viejos tiempos y la transición política y cómo desde la izquierda acusábamos a los diputados priistas de ser levantadedos, ¿no? Levantadedos, porque pues ni leen las cosas ni les importa nomás. ¿Qué dijo el presidente? Sí, huevo, ya está, voto. Se está repitiendo exactamente ese modelo. O sea, pero no es una calca, es una clonación del pinche modelo. Sí. Y es justo lo que decías, es un reflejo de un modelo autoritario que hace mucha mancuerna con las autoridades militares, no porque en sí los militares sean sumamente autoritarios, sino porque su régimen jerárquico, la forma en la que funcionan, les permite coexistir mejor con quienes se entienden solo en un grupo, siguen órdenes y simplemente hay que dar las órdenes. Bueno, es que en la guerra sí tiene que ser.
O sea, necesitas un jefe claro, incuestionable, aunque diga una estupidez, pues hay que hacerla y no se puede conceder. Porque si no, pues qué clase de ejército votando si atacamos o no, pues te vale madre, ¿no? Y por eso tienes un Estado mayor que decide por qué se tienen que hacer movimientos en cierto lugar, por qué se tienen que atacar ciertas zonas, que asume las responsabilidades de esas decisiones, pero no estamos en ese contexto, al menos no en todo este país, ¿no? Entonces, ¿crees que nuestras libertades y derechos civiles puedan estar en riesgo eventualmente con esto? ay, creo que esa es una gran pregunta y yo me la hago, o sea, creo que casi todos los días. Y diría que sí, porque lo que estamos viendo, por ejemplo, que un derecho civil que tenemos, que es el derecho a la información, ya lo estamos perdiendo totalmente. Y está siendo como esta metáfora de la rana en el agua tibia, ¿no? Estamos ahí muy cómodos, pero pues de pronto vamos a estar totalmente cocinados y en el plato de alguien más, ¿no? Entonces, y creo que eso es súper grave. Y otra metáfora en la que pienso con todo esto es, creo que están haciendo una sopa que no nos está nutriendo como país. O sea, tenemos una enfermedad, la inseguridad, sí. Y nos están dando de comer algo que no nos está nutriendo, que no está cambiando drásticamente. Aunque veamos, ayer veía esto de 25,000 detenciones, ¿no? Que es un número bastante impactante, importante, pero no nos interesa solo las detenciones, nos interesa cómo se judicializan esos casos, cómo llegaron ante el Ministerio Público, cuántas de esas personas, qué sanciones van a tener, qué delitos tienen, la proporcionalidad de la pena. Porque claro, puedes decir, detuvimos a 25,000 personas, ¿por qué? ¿Qué hicieron? ¿Y qué va a pasar con ellas? Y claro, el instrumento que más han utilizado es la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Porque es una forma de decir, detengo al tambo porque te miro feo, güey. Y porque además no tengo las herramientas para hacer las cosas como debería de hacerlas, ¿no? O sea, creo que sí, las expectativas de la democracia son muy altas. Nos ha fallado, sí, nos ha fallado mucho, pero también nuestras autoridades políticas tampoco han puesto el empeño suficiente como para hacer su trabajo bien. Les conviene, pues les conviene. Compañera, se cierra el bar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pero antes, como siempre, queríamos preguntarte qué ha sido la cosa más extraña, rara o indignante que has visto en un bar. Pues creo que indignante el acoso que viven todavía las mujeres en estos espacios, ¿no? A mí ya no me toca porque estoy casada, pero... es que igual la cosa no es así. Pero me ha tocado ver muchas escenas donde es demasiado incómodo la forma en la que los hombres buscan abordar a las mujeres en estos espacios. Es que no sabemos ligar, somos pésimos. y además crees que con un poco de alcohol ya ahí sí. Bueno, es que alcohol te dice, güey, eres súper guapo, güey. O sea, neta, está súper galante. Sí te está mirando. Sí, exacto. Sí te está viendo con cara de emoción. Sí, creo que es de las cosas que más veo, no solo en un bar, sino en cualquier espacio público, que me sigue haciendo hervir la sangre. Sí, pues muy bien. Daira Arana, muchísimas gracias. Ha sido fascinante, mucho más que platicar y pues lo seguiremos platicando. Gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés Pascue y esto es Open Bar. Pero en fin, sí, güey, eso de la cosa es terrible. Y los hombres creen que funciona. Es lo que esos hombres. Sí, le he preguntado a sus amigos que son más Josenesh, pues sí, es que vas a un bar y entonces, o sea, como que invitan los tragos y ya seguro que algo pasa. Y yo como, ¿qué? Es que es una pinche pero interesantemente no son...